Primero, para reflexionar sobre el tema de la violencia, tenemos que definir un poquito el concepto, ¿no es cierto? Y hoy en día lo que tenemos en el mundo no son definiciones, son como antidefiniciones. Tenemos que saber, tenemos que tener claro lo que significa violencia. Hoy en día vivimos en un mundo de antidefiniciones, dado que, bueno, la deconstrucción ha llegado hasta incluso los diccionarios más respetados, como incluso el de la Real Academia Española, y por lo tanto todos pasan a ser como definiciones útiles o prácticas para la comunicación, pero ninguna definición útil o práctica para la comprensión de los fenómenos y la comprensión de los sucesos. Sin embargo, investigué sobre lo que significa violencia y recopilé varias pseudo definiciones muy actuales y fui extrayendo de alguna manera los conceptos más básicos que las componen, también buscando el origen de la palabra y sus raíces y todo. Ahora no tengo a mano eso, pero podemos decir sin miedo a equivocarnos que la palabra violencia significa una agresión, un contacto agresivo que se encuentra en estado activo o en estado pasivo de amenaza con el cual se pretende conseguir un objetivo. Estos objetivos pueden ser, en caso de un psicópata, de un asesino en serie, el objetivo sería el placer personal, pero también en el estado pasivo de la agresión estarían estos objetivos más de coacción, que le llamaría un liberal, donde se pretende que una persona realice un curso de acción o deje de realizar un curso de acción específico. Entonces, tenemos que entender la violencia como una agresión y o amenaza de agresión que está encaminada a lograr un objetivo, siendo el objetivo la destrucción de algo con una subsecuente ganancia, ya sea en términos dopamínicos, si se trata de un asesino en serie o de un enfermo mental, o en términos, por ejemplo, territoriales, como el caso de una guerra, ¿no es cierto? Putin lo está demostrando de manera muy clara, pero también una agresión que se encuentra en estado pasivo, es decir, en estado de amenaza, que busca un cambio en la conducta del otro. ¿Por qué estamos hablando de esto? Podemos hablar de cualquier otro tema, pero estamos hablando estamos reflexionando sobre este concepto de la violencia. Porque en mis 20 años de pensamiento político y de reflexión política, lo más potente ha sido cuando me encontré con el pensamiento anarquista y me di cuenta de que existiría una subyacente violencia en todo lo que tiene que ver con la política. Entonces, autoridad y Estado son violencia. ¿Qué significa eso? Violencia, que todo el Estado sea violencia. No significa que los del Estado se están agarrando palos por ningún motivo. Significa que en la medida que el Estado funciona en la forma de leyes, que es lo que compone el Estado. Yo estoy en contra de esta noción liberal que dice que el Estado lo compone un aparato burocrático, es decir, un montón de escritorios. No, lo compone un montón de reglas. Y ese montón de reglas son reglas. Esta es la idea central del anarquismo y es la idea central de la política también. Es una muy buena aproximación al tema. Creo yo que es una aproximación muy útil para entender muchas cosas. Una regla no es regla, sino es violenta. Lo voy a explicar súper simple. Si el gobierno de Chile dice prohibido robar, pero no establece ningún castigo para aquel que roba, entonces no es una regla, una declaración, compromiso o lo que sea. Ahora, dado que establece un castigo para aquel que roba, se convierte en una norma, se convierte en una regla, en una ley. ¿Y qué es lo que implica? Regla igual a norma no es lo mismo, pero en este caso estamos usándolos como sinónimos. Si tengo a diferenciar regla de norma, tenemos otro directo más largo. Entonces, ¿qué significa que establezca esta norma? ¿Qué significa que se vuelva norma, que se vuelva una regla, que se vuelva un marco normativo de acción en la sociedad? Significa que vamos a tener que castigar a quien no lo cumple. En el acto de establecer un castigo para quien no lo cumple, estamos estableciendo ya un hecho de violencia, sí o sí. ¿Por qué estamos estableciendo un hecho de violencia? Porque la violencia, la habíamos visto, de acuerdo a varias definiciones, es la agresión o la amenaza de agresión. El Estado, al establecer que yo no puedo robar porque si no me pasa algo malo, como irme preso, está estableciendo una amenaza en contra mío, y no solamente en contra mío, en contra de todos, aunque nunca hayan robado y nunca hayan pensado en robar. El solo hecho de que exista la normativa que dice el que roba se va preso, es una normativa que genera una amenaza contra todos. Estamos todos amenazados por el Estado. Por lo tanto, lo que tenemos que entender es que la realidad política, toda la realidad política, es una realidad de violencia constante. Yo no soy anarquista, pero los anarquistas puntualizan esto y es interesante porque no hay fallos en su lógica. La realidad política es una realidad de violencia constante, en tanto todas formas de estructura normativa, amenaza con castigos, y las amenazas son violencia, y por lo tanto, incluso si nosotros no estamos recibiendo la violencia explícita del castigo, estamos constantemente siendo amenazados con la violencia implícita que tiene la amenaza del castigo. Entonces, eso lleva ese razonamiento básico, a pesar de que no necesariamente uno concluye en ser anarquista, pero sí, porque bueno, están los anarquistas en el
fondo son como los hippies de esta cuestión, dicen, entonces no quiero que haya gobierno, no quiero que haya política, no quiero que haya leyes, porque entonces así no va a haber violencia. Graso error, porque también está la violencia que no tiene nada que ver con las reglas y con las leyes, que es la violencia, podríamos llamar desorganizada, o la violencia esporádica, espontánea. Pero vamos al tema. El hecho es que si nosotros entendemos este concepto, nosotros lo interiorizamos, no podemos dejar de pensar, cada vez que pensamos en política, no podemos dejar de pensar en que el concepto pivotante que está al centro de todo razonamiento político va a ser la violencia. Siempre. En la medida que estemos pensando políticamente, incluso aunque no lo queramos ver, José Antonio Kast dice que rechaza la violencia, pero dice que va a acabar con el narcotráfico. Bueno, ¿cómo va a acabar con el narcotráfico? ¿Con besos y abrazos? No, los va a meter presos. Eso es violencia. Entonces, toda la política pivota, todo lo que es política, siempre pivota alrededor de la violencia. Tener esto claro te da dos opciones y tienen cierta implicancia en cómo te ven los demás. La primera implicancia sería, bueno, si todo lo que es política gira alrededor del concepto de la violencia, dado que es la violencia la que da sustento a las normas, y la política es la disciplina mediante la cual discutimos, conversamos, peleamos, nos hacemos revoluciones y hasta guerras por las normas, por las reglas, por el marco normativo de nuestra sociedad, cual queremos que sea. Queremos pensiones de este tipo, de este otro, normas, reglas, castigos, violencia. Queremos un sistema de propiedad privada, un sistema de propiedad pública, normas, reglas, castigos, violencia. Sistema de propiedad privada, si me roban hay que meterlo preso, castigos, violencia. Sistema de propiedad pública, hay que expropiar, y el que no quiere entregarte sus cosas, castigo, violencia. Luego entendemos que toda la política, cada discusión política gira en torno a la violencia, y ahí tenemos dos opciones, ¿no es cierto? Vamos a ser arquistas o anarquistas. Entendiéndose arquistas por aquellos que defienden un sistema de reglas violentas, y anarquistas aquellos que rechazan la violencia organizada y prefieren que la violencia sea esporádica, espontánea, desorganizada. Esas serían las dos posturas más básicas de la política, primigenias, digamos. Tenemos la política, que es, bueno, cómo organizamos la violencia, y luego está el arquismo, que dice sí, tenemos que organizarla, y el anarquismo, que dice no tenemos que organizarla. Cuando uno entiende esto y decide tomar el camino arquista, decide tomar el camino de sí, hay que organizar la violencia, se le suele acusar, como se me acusa a mí constantemente, de ser un promotor de la violencia, de ser alguien que le gusta la violencia. Porque en este mundo postmoderno la gente tiende a pensar que, bueno, la gente tiende a actuar de esta manera, por lo tanto tiende a pensar que los otros actúan de esta manera, lo cual es absurdo, porque actúan como imbéciles y creen que todo el resto también somos imbéciles, y tienden a decir, entonces a este tipo lo que le pasa es que le gusta la violencia, por eso lo mira así. No, no es un gusto, es la constatación de un hecho, es la constatación de un hecho del que ni siquiera podemos escapar, es algo que ni siquiera podemos cambiar, está ahí. Y va a estar ahí siempre, o vamos a tener un sistema donde la violencia está organizada, entonces metemos presas a ciertas personas y a otras personas las dejamos libres, etcétera, o tenemos un problema donde un sistema donde la violencia está desorganizada y las personas hacen violencia de forma al lote, cuando se les da la gana. Arquismo, anarquismo. Y entonces es súper difícil explicarle a alguien que está convencido de que la violencia es mala, que la violencia es algo dado y que está ahí siempre, siempre. Es increíble, pero la violencia nos rodea de forma incesante, incluso cuando estamos en nuestra situación más pacífica. Estoy aquí, un día domingo, ponte tú, llego de la misa, me siento en mi living, a almorzar con mi mujer, conversamos, nos reímos, y en ese momento, el más pacífico, el más agradable, igual hay violencia. ¿Por qué hay violencia en ese momento? Bueno, porque en ese momento hay una serie de amenazas realizadas por la ley hacia mí y hacia mi mujer que nos obligan a hacer ciertas cosas y nos impiden hacer ciertas otras. Siempre estamos acosados por la violencia, y no es malo que sea así, porque imagínense si no hubieran reglas. A mí me parece que esa violencia es buena. Entonces, centrar el análisis político en la violencia me parece que es la cosa más aterrizada que hay, porque en el fondo, en términos muy materiales, muy aterrizados, se trata de eso. Se trata de a quién le vamos a pegar y por qué. No porque yo quiera que sea así, no porque a mí me guste que sea así, porque es así nomás. ¿A quién le vamos a pegar y por qué? De eso se trata. Pues soy fiscalía, carabineros, militares. ¿A quién le vamos a pegar y por qué? ¿Qué es lo que haces tú cuando vas a votar? Vas a votar un plebiscito, vas a votar unas elecciones. Estás votando a quién le vamos a pegar y por qué. Y se dividen las opiniones entre los que piensan que hay que pegarle a los X y los que piensan que hay que pegarle a los Y y los que piensan que hay que pegarle a los W, y van y votan y gana en la democracia. Ponte tú, gana que toca pegarle a los X y se le pega a los X. De eso se trata. A eso se reduce todo. Si lo llevamos a lo más material, a lo más tangible, lo ideológico, no sé si un spook, pero casi, donde la realidad política es puramente violencia y aparece una realidad mental que justifica, no justifica esta violencia, esta otra, etc. Y es lo que da sentido a nuestras sociedades también, porque si no tenemos
tenemos reglas, no tenemos sociedad y bueno, entonces las reglas dan sentido a nuestra sociedad y lo que da sentido a las reglas y las convierte en reglas. O si no, no son reglas, sino que son discursos, intenciones, declaraciones de buena onda, pero si es que lo vamos a hacer que funcione. Esto lo dice Mises, lo dice Mises, el libertario lo dice sobre el socialismo. Mises dice, el socialismo en el fondo es violencia porque esto de la igualdad, esto no sé qué, si no usa violencia para la igualdad, la propiedad pública y todo lo demás, bueno, entonces no es más que una declaración de intenciones. Lo que Mises no entiende es que el liberalismo también es eso. Todas las aproximaciones a la política son eso. La política es eso, de eso se trata. ¿Qué es lo que hace el liberal? El liberal dice, vamos a meter presos a los delincuentes, vamos a meter presos a los ladrones, a los violadores, a los asesinos. Violencia. Lo que dice el socialismo, vamos a meter presos a los empresarios, a los burgueses, vamos a quitarles sus empresas, se las vamos a pasar a los trabajadores, etc. Violencia. Y no importa para dónde miren, políticamente hablando, siempre van a encontrar violencia. Entonces, ocurre que no podemos decir entonces, siendo la violencia algo inevitable, como un terremoto o la lluvia, no podemos moralizarla, no podemos decir la violencia es mala o la violencia es buena. La violencia está ahí. Podríamos identificar tipos de violencia. Esta violencia es buena, esta violencia es mala. No se mira así. Se mira como el otro es violento, yo no soy violento, yo soy pacífico, yo condeno la violencia. Es una hipocresía porque si tienes dos dedos de frente y sabes lo que estás haciendo, si tú estás actuando políticamente, estás actuando con violencia. No, pues es que una marcha pacífica puede ser todo lo violenta que tiene que ser. Todos salen y marchan. Y no hay violencia explícita durante la manifestación. Luego, ¿qué es lo que pide la manifestación? Lo que pide la manifestación es la aplicación de una violencia implícita en una amenaza legal específica. Por ejemplo, quiere la manifestación educación gratis. Significa, uno, que hay que dirigir una violencia para que yo no pueda cobrar por educación. Eso es educación gratis. Una violencia, primero, para que no se pueda cobrar por educación. Y en segundo lugar, una violencia dirigida a obtener los recursos para regalar educación, mediante impuestos o lo que sea. Luego, una manifestación puede ser pacífica. Supongamos que marcharon sin romper nada, no se enfrentaron con los carabineros, no hubo peleas entre ellos, nada de eso. Entonces, manifestación pacífica. Bueno, sí, no, porque en el fondo el objetivo de la manifestación es demandar un cierto tipo de violencia. Entonces, quiero que entiendan esto, porque de verdad quiero que todos lo entiendan y quiero que cada vez que alguien diga izquierdo es violento, le pongan este video. Hay que pensar estas cosas. Yo tengo fama de violento, sí, porque soy una persona que asume la realidad de que la violencia nos rodea, de que la violencia está en todo lo que es político, y nosotros somos animales políticos y vivimos en sociedad y por lo tanto estamos condenados a vivir rodeados de violencia, infestados de violencia, pero puede ser una violencia implícita, como países que dicen los más pacíficos, ¿cuáles? Suiza, Andorra, ciertos pueblitos en Texas que son pacíficos también, lugares con bajas tasas de criminalidad, entonces la gente dice son pacíficos. No son pacíficos, no. Lo que pasa es que ahí la gente cumple las reglas y como la gente cumple las reglas, la violencia implícita de la regla nunca se explicita. Está la violencia, solo que la violencia se mantiene implícita, en tanto están todos haciendo caso, todos obedeciendo. Luego, los invito a razonar de esta manera, a que pensemos la política como la discusión sobre el ejercicio de la violencia. Y una vez pensando esto, una vez trayendo esto a colación, cómo queremos organizar la violencia en nuestra sociedad. Y si existe una forma no violenta de cambiar la forma en la que se organiza la violencia en nuestra sociedad. Supongamos que llegamos a la conclusión de que queremos organizar la violencia en la sociedad de manera Y. ¿Podemos lograrlo sin ser violentos contra el sistema social que tenemos que orienta la violencia hacia X? ¿Podemos realmente cambiar? El sistema dice, todo el sistema dice vamos a ser violentos con X. Y tú dices, ¿sabes qué? No, yo estoy en desacuerdo. Creo que el sistema debería orientarse a que la violencia se dirija hacia Y, ¿vale? Por ejemplo, en una sociedad capitalista, tú eres comunista. Tú dices, yo quiero que la violencia se oriente hacia los ricos, hacia los burgueses, hacia los egoístas, hacia los acaparadores, los acumuladores. Pero en este estado capitalista, la violencia se organiza en contra de los ladrones, se organiza en contra de los violadores, los asesinos. ¿Cómo cambiamos el eje? ¿Cómo cambiamos la dirección de la violencia? Sin violencia. No se puede. Dado que el sistema en sí mismo es un dispositivo de violencia, la única forma de reorientar esa violencia es con una violencia que permita reorientar la violencia. Y por eso los comunistas hacen revoluciones, por eso hacen estallidos sociales y queman estaciones de metro. Porque ellos tienen claro, y son inteligentes, no son tontos, que la única forma de reorientar la violencia del sistema es ejerciéndole violencia al propio sistema. Luego, ¿me gusta la violencia? No, no me gusta tampoco. No puedo elegir gustar o no gustar. Puedo elegir, por ejemplo, si llego ahora a mi casa y mi mujer me dice, vamos a comer, mi amor, ¿qué prefieres, bistec o chuleta? Puedo elegir, hay bistec y chuleta. Ahora, si hubiera solamente bistec, y siempre hubiera solamente bistec, y no existiera nada más para comer, solamente bistec, y fuera la única comida que existiera en todo el planeta Tierra, no puedo elegirlo. No hay una elección, no hay un me gusta, es lo que hay. O sea, la gente dice, a Izquierdo le gusta la violencia. No. Entonces, ¿qué pasa? ¿No te gusta la violencia? Tampoco. No puedo elegir, está ahí siempre, está presente, es omnipresente. Es omnipresente en tanto hay sociedad y violencia. Implícita en el caso de
una regla que todos están cumpliendo, explícita en el caso de que alguien deje de cumplir la regla. ¿Me gusta la violencia? No. ¿Rechazo la violencia? Es como rechazar la lluvia, no sé, el aire. Y no depende de mí. Acéptenlo. Vivimos en mundos rodeados completamente de violencia, atravesados por la violencia. Siempre han sido así, no van a cambiar. Por lo tanto, no sacáis nada rechazando la violencia y tampoco rechazáis algo, tampoco tienes algo disfrutándola. Tienes que tomarla como un factor más y como un factor central en la discusión política, económica, social.